Quiero nuevamente agradecer a toda la iglesia, expresar mi sincera gratitud por todos aquellos que han estado orando por mí, por los que me han enviado sus mensajes, los que de una u otra manera han hecho llegar a través de mi esposa, a través de Gladys, a través de los diferentes líderes, su mensaje de apoyo en este trance de la vida que he tenido que sufrir. Esta es la manera como Dios me dice que está conmigo. Es la manera como Dios me habla cada mañana, con una canción que alguien me envió, con un mensaje, con una llamada, con el simple hecho de preguntar: pastor, ¿cómo está? Dios los bendiga. Y quisiera en esta mañana dejar un mensaje a manera de testimonio, para hacer un resumen de todo lo que Dios ha hecho conmigo durante estos meses. Y digo de testimonio, no de doctrina, porque Dios puede trabajar con cada uno de manera diferente. No quiere decir que va a repetir lo que Él hizo en mí con usted. No, cada uno, Dios es un Dios personal. Entonces con cada uno tratará de una manera totalmente diferente. Pero sí he extractado algunos principios de todo esto, y pueda que esos principios sí le puedan servir cuando a usted le llegue la adversidad. Y he titulado este mensaje: las 3 dimensiones de la adversidad. Y volví a tomar a Job en su capítulo número 1. Así que abra su Biblia, por favor, y busque el libro de Job. Las 3 dimensiones de la adversidad. Job, capítulo número 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor, entonces, Job, capítulo 1, versículo 1. Había o hubo un varón, un hombre, llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. La primera dimensión en la adversidad es la dimensión física. Y las primeras palabras de este texto, lo primero que indican es: había un hombre. Había un hombre. Y en todo este trasegar, lo primero que Dios me enseñó, no que soy un hombre, porque eso ya lo sabía, pero que somos hombres y mujeres de carne y hueso, que somos personas susceptibles a cualquier tipo de adversidad, que por el hecho de que nosotros seamos creyentes no significa que de cierta manera estemos protegidos o tengamos un círculo alrededor nuestro o vivamos en una burbuja, sino que podemos ser susceptibles de la adversidad. Haciendo fila en la EPS, esperando al médico a veces por más de 1 hora, hora y media. Estaba yo entonces al otro lado. Ya no era yo el médico, sino que era el paciente. Y entendí cómo se siente un paciente cuando uno lo hace esperar. Y esperar a veces largo tiempo. Entendí lo que pasa con una persona cuando va a urgencias. Todo un día, desde las 6 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde, para que me tomaran un examen porque la EPS no lo quería tomar. Entonces el doctor me dijo: vaya por urgencias. Entendí la dimensión del ser humano. Entendí cuando no hay citas, cuando no hay autorizaciones, cuando no autorizan ciertos medicamentos, cuando
voy al dermatólogo y dice, esto no lo tiene la EPS. Yo le digo, raro, nunca tiene la EPS en nada de eso. En dermatología es una cosa que nunca, siempre vaya, compre las cremas. Y cuando usted va, pues eso le cuesta un dinero. A pesar de que seamos creyentes, lo primero que la Biblia nos dice es que somos hombres y mujeres y que somos susceptibles. Y lo segundo que nos dice es que vivía en la tierra. Seguimos estando en la tierra. Estamos en el mundo donde existe una naturaleza caída. Y eso no nos hace exentos de que se nos pinche el carro, no se nos hace exentos de que nos roben en el Transmilenio, no nos hace exentos de absolutamente nada. A veces queremos elevarnos espiritualmente y caminar un poquito sobre las nubes, pero lo que el texto me está diciendo es aterrice, porque está en la tierra. Entendí que la adversidad es universal. En cualquier lugar del mundo donde tú estés te puede llegar la adversidad. Cualquier lugar donde tú estés puede llegar la adversidad. Hace unos años, una pareja de la iglesia, de la alabanza, decidieron llevarse su sobrino que se acababa de graduar de bachillerato. Y ellos eran de la costa y le dijeron, déjenoslo llevar de premio, que ya terminó su bachillerato, a la costa. Y se fueron para Santa Marta. Y allí, en las playas de Santa Marta, el muchacho se ahogó. Qué tragedia, qué responsabilidad para esos tíos. Y echando al bote para llevarlo al hospital, porque eso fue en una de las playas de Cartagena, de Santa Marta, echando el muchacho de la alabanza, en el afán de echar al muchacho en el bote, lo cogió el motor de la lancha y casi que le destrozó la pierna. Una tragedia en cualquier lugar, y eran unos hermanos consagrados de la alabanza. Tremendo. La adversidad no es algo opcional, porque si fuera opcional todos diríamos que muchas gracias, no quiero la adversidad, no quiero la adversidad. Pero en este mundo de pecado, de desobediencia, de maldad, tenemos muchas veces que tener adversidad. La adversidad es imparcial. La adversidad le da a los ricos, a los pobres, a las mujeres, a los hombres, a los hinchas de Millonarios, de Santa Fe. Todo el mundo es imparcial. Todos de una u otra manera sufrimos de adversidad. La adversidad es dolorosa. A veces es dolorosa emocionalmente, pero otras veces es dolorosa físicamente. ¿Sí? Y a veces cuando es física, pues también es emocional. La adversidad muchas veces puede ser repentina. Simplemente la adversidad se sube a tu auto, una mañana se sube contigo y sufres un accidente. Simplemente la adversidad se sube a tu transporte público, ¿sí? Y en el transporte público te atracan, te pasa cualquier cosa, ¿sí? Simplemente una de las secretarias se subió a su transporte público, el Transmilenio cuadró un poquito más allá y metió la pierna y se quebró la pierna. La adversidad a veces es repentina. Vas al médico haciendo buen uso de una recomendación de parte de su servidor que dice que se haga un chequeo, y usted va al médico, como fui yo, y sale con un diagnóstico de esos de signo del zodiaco que a usted no le gusta. ¿Qué entendí de esta dimensión física?
que aún tengo que mejorar mi dieta, que aprendí que aún tengo que mejorar mi ejercicio, que entendí y se los transmite a ustedes que debes hacerte tu chequeo médico. Yo entiendo que todos tenemos fe y creo profundamente que Jesús es nuestro sanador. Amén. Amén. Él es nuestro sanador. Pero tienes que hacerte una citología anual, tienes que hacerte una mamografía, tienes que examinarte los senos, tienes que hacerte el autoexamen de testículos, tienes que ir al médico para que... Sí, eso es harto, sí es harto, pero tienes que hacerte tus chequeos. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mide usted, hermano Juan Carlos? 1,70. Su peso máximo deberían ser 70 kilos. Sí. ¿Cuánto mide su merced? ¿Cuánto mide? 1,50. Su peso máximo debe ser 50 kilos. Ahí ya les di más o menos. ¿Sí? Yo me había hecho un propósito con un pastor amigo. Le dije, vamos a bajar de peso. Listo, le gané. Me dice, uy, hermano, le dije, sí, pero no quisiera en estas circunstancias haber bajado de peso. Pero me estoy pesando, no quiero, ya me siento bien, pero quiero conservar mi dieta, no quiero subirme de ahí porque este es mi peso ideal. Mido unos 74 y peso 73 kilos. Este es mi peso ideal. Así que ahí estoy bien. Número 2, una dimensión emocional. ¿Cuál es la primera? Una dimensión física. Número 2, una dimensión emocional. Versículo 1. Era un hombre, ¿qué dice? Intachable, de absoluta integridad. En Reina Valera dice que perfecto y recto. Y tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Aunque Job era perfecto, es decir, íntegro, intachable, quiere decir que en general hacía lo correcto. Y déjeme decirle una cosa, nosotros como cristianos no somos perfectos en el sentido literal de la palabra. Tratamos de ser correctos. No tenemos matrimonios perfectos, tenemos matrimonios correctos. Intentamos hacerlo correcto como creyentes. ¿Y cuál es la base de hacerlo correcto? La palabra del Señor. Tú haces lo correcto con una norma, una base, que es la palabra del Señor. Es que aquí todo el mundo dice mentiras. Sí, pueda que todo el mundo diga mentiras y que esa sea la norma o la base de la sociedad, pero es que la palabra dice aquí que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Que a mí qué me importa lo que le pase a los demás. Sí, esa puede ser la norma de la sociedad, pero aquí dice que cuando alguien llora, ¿uno qué debe hacer? Llorar con él. Que si alguien tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Si alguien tiene sed, si alguien tiene frío. Esa es la norma que nosotros usamos la palabra. Y en esas dos dimensiones es que dice, cuando se dice perfecto y recto, es alguien que hace lo correcto conforme a la palabra del Señor. Que tiene temor, que tiene obediencia, que tiene reverencia hacia Dios y sobre todo que entiende que es dependiente de Dios, ¿sí? Y se mantenía apartado del mal, es decir, en cualquier cosa que le pareciera mal, ahí mejor yo no me meto. No es que yo voy pero no participo, no, mejor no vaya. Venga, súbase a la chiva, hermano, no importa, no tome trago, mejor no voy. Se mantenía apartado del mal. Sin embargo, a pesar de todo esto, le llegó ¿qué cosa? La adversidad. Job perdió sus posesiones materiales y perdió su salud. Es decir, llegó a una condición de sufrimiento
que llevaba angustia en su ser, presión, pruebas, decepciones, que le causaban ¿qué? Incomodidad y dolor, y eso es lo que produce la adversidad, incomodidad y dolor, presión, prueba. Todos quisiéramos evitar la adversidad, pero no es posible. Es más, si usted tratara de evitarla, a lo mejor se está perdiendo de una gran bendición. Uy, ¿cómo así, pastor? A lo mejor usted, si evita la adversidad, se está perdiendo de una tremenda bendición, porque en la adversidad podemos crecer. Pudiera usted preguntarme, ¿por qué será? Y es una pregunta que le hacen a mucho. ¿Por qué hay gente que sufre tanto? ¿Por qué hay varios que se llaman Pedro Remalas? ¿Por qué habrá gente? Pues no le puedo decir. No le puedo decir. Pero que Dios usa la adversidad, las pruebas, los obstáculos para hacernos crecer, para hacernos ver su gracia, para hacernos ver su amor. Eso sí puedo decirle que sí. Que Dios usa eso en la adversidad. Y entonces llegó a mi vida una pregunta. ¿Por qué? Pero el común denominador en la iglesia, ¿cómo se dice eso? El sentir de la gente, de uno como pastor, esto uno lo repite muchas veces en consejería. Hermano, no pregunte por qué, sino pregunte para qué. Qué frase de cajón tan horrible, no la volveré a usar nunca en mi vida. Porque yo sí me pregunté, ¿por qué? Y creo que Dios no se enojó conmigo, porque yo le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y encontré sustento en la Biblia, porque el mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En medio del dolor, de la aflicción, Él preguntó, ¿por qué? Entonces yo pregunté, ¿por qué esto? Complicación tras complicación. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo todo esto? La primera pregunta fue, ¿he sido diligente en mi salud? Lo predico, lo enseño, lo hago con mis pacientes. El paciente varón mayor de 50 años, yo le digo, va y se acuesta y le voy a hacer el examen del... No. Digo, entonces yo escribo acá que usted se negó a que yo le hiciera el examen. Pero a todo paciente, porque recordaba las palabras de mi profesor, si no mete el dedo, mete la pata. Y les recomendé, hice conferencias y ¿por qué? No había la respuesta. Yo no fui descuidado en mi salud. Me hice mis exámenes, salieron todos normales, la ecografía fue normal. El primer urólogo me dijo, con ese antígeno, ¿para qué le voy a hacer tacto? Deje de tomar tanto café y chao. No le dio importancia a mis síntomas. Entonces, no había una respuesta. Pregunté, ¿será que tengo pecado? Y le dije, como oró David, Señor, examíname aún en lo profundo, aún los que no me son conocidos. ¿Será que mis ojos de pronto se fueron detrás de alguna minifalda? Dios mío, perdóname. ¿Será que no estoy orando lo suficiente? Dios mío, perdóname. ¿Será que no estoy... Busqué y no encontré. Después dije, el trueque, esa fue, el trueque. Cuando mi hijo Santiago, salimos del psiquiatra hace varios años, y el psiquiatra me dijo, su hijo tiene una esquizofrenia paranoide, y usted sabe, doctor, que de uno de 1000 cada persona, de 1000 habitantes, uno sufre de eso. Le tocó a su hijo, lo tiene que hospitalizar en una clínica psiquiátrica inmediatamente. Nos dijo así. Y yo oré y le dije, Señor, él está muy pequeño.
trae algún otro sufrimiento a mi vida, pero no a la de Él. Y entonces me acordé y dije, eso fue el trueque. El trueque que yo hice con el Señor. Y entonces me arrodillé, pedí perdón y le dije, Señor, tú sabes que uno en esas circunstancias, uno siempre dice, tráemelo a mí, que sufra yo, pero no los muchachos. Pero no lo dije así como de corazón. O sea, ¿sí me entiendes? Yo Señor, mira pues, sí, yo lo dije, tal vez lo dije con mi papá cuando le diagnosticaron su cáncer de páncreas, que yo dije, está viejo, ya, él está en sus últimos años, no permitas que sufra. Sí, como que uno quisiera que los sufrimientos, o creo que usted como padre, ¿cierto? Ha dicho, que yo sufra, pero ellos no, yo ya lo puedo entender, él estaba muy pequeño, pero Dios se ha glorificado. Santiago está bien, no está tomando medicamentos, nunca lo hospitalizamos, y él mismo, y yo le pregunto, ¿no sigues escuchando las voces? Me dijo, a veces, pero como sé que no son reales, lo cogió, lo asumió. Sí, es un valiente. Le dije, eres un valiente. Dijo, sí, a veces me molestan ahí. Yo le digo, ahora sí. Está estudiando psicología. El psiquiatra nos dijo, no podrá estudiar psicología. Gloria al Señor. Entonces, otro porque dije, no, es una maldición. Alguien me maldijo, alguna maldición. Y entonces dije, claro, el urólogo, porque me dijo, yo le dije, ¿por qué? Si tengo el antígeno normal, si tengo la ecografía normal, me dijo, de malas. Dije, de malas, entonces esa fue la maldición. De malas. Y era como la conclusión. ¿Será la comodidad, Señor? ¿Será que yo estaba muy cómodo en la vida espiritual? ¿Será que tú quieres enseñarme algo y que quieres llevarme a otro nivel o mirar qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que estoy demasiado cómodo? Finalmente dije, ataque de Satanás. Esa es. Y además Job me daba el sustento bíblico, ¿no? Entonces reprendí, oré, me arrodillé, até, le espiché la cabeza al diablo, hice todo lo ortodoxo y lo no ortodoxo. Le recordé al diablo que Jesús lo había derrotado en la cruz del Calvario. Recordé que Jesús era nuestro sanador. Pero nada pasó. Ninguna encajó. O todas. O de pronto todas. Otro aspecto emocional fue el miedo a morirme. ¿Cómo así, pastor? Sí, y uno predica, y es fácil hablar, fácil predicar, eso es fácil. Criar hijos ajenos, eso es fácil. La maravilla. Decirle al hermano, o decir desde el púlpito, debemos estar preparados como si el Señor viniera hoy. No tengas miedo a la muerte porque allá vas a estar mejor. Es fácil decir en un funeral esas palabras y decirle, Él está en la presencia del Señor, está mejor que nosotros. Bueno, si el abuelo tenía 90 años está bien, pero si era un muchacho de 14, o era una señora recién casada, como la familiar de nuestra hermana, que entra a un baño de un centro comercial lujoso, prestigioso, y una bomba la mata. 4 meses de casados. ¿Qué dices tú ahí en un funeral de esos? No te preocupes, está mejor en la otra vida. Sí, eso es cierto, es una realidad, pero no es tan humano, ¿cierto? Y amados, tenía miedo de morirme. Tenía mucho miedo de dejar mi familia. Tenía mucho miedo de dejar mis hijos.
Sí, Señor, no están pequeños, pero todavía les falta un poquito, les falta un impulso. Me fui a Patio Bonito a un mini congreso que teníamos con el pastor Quevedo. Y el predicador estaba hablando de liderazgo y dijo, si alguien tiene algo en su corazón que quiera que oremos. Y yo le dije, Pastor Alfonso, y estaba él, la pastora, varios. Le dije, oren por mí porque tengo miedo de morirme. Y gracias a Dios ellos oraron y el Señor obró grandemente y ese miedo se fue diluyendo. Pero es legítimo tener miedo. Yo no sé si fue miedo lo que tuvo el Señor Jesús, pero Él dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, esta es mi experiencia, pero puede que no sea la suya. Puede que usted ore legítimamente al Señor en medio de la adversidad y el Señor sí le revele. Y le diga, hermano, es porque usted se la pasa coqueteando por ese WhatsApp con las mujeres y eso no está correcto. Entonces ya el Señor le da una razón. Hermano, puede ser que usted mire, que usted está en la iglesia, pero va afuera de la iglesia y allá es otra persona. Tiene que ser de una sola pieza, tiene que tener integridad. Pueda que el Señor le revele, como te la pasas viendo porquerías en el internet, pues entonces aquí está esta adversidad para que tú reflexiones y te pongas. Pueda que si haya una respuesta, si oramos legítimamente. Amén. Así que finalmente abandoné el porqué y entendí que era un asunto del cielo, que era un asunto de Dios. Pastor, usted me está diciendo que Dios le envió la prueba. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un asunto del cielo. Y aunque Dios nos ama y aunque Dios nos consiente y aunque somos la niña de sus ojos, solo sé que en mi caso Dios estaba en el asunto. Job no entendió ni pío de lo que le pasaba, como yo tampoco entendí qué fue lo que me pasó. Pero es que en el libreto de Job no estaba el diálogo que tuvo Dios con el adversario, con Satanás, con el enemigo, como usted le quiera poner el nombre. Job en su libreto no estaba, nosotros lo tenemos en la Biblia. Entonces nosotros tenemos otra dimensión. Pero como Job, yo no tenía el libreto completo, no tengo ni la idea, ni la menor idea de qué estaba preparando Dios allá. Pero cuando vi que el asunto era de Dios, pues traté de tener una reacción adecuada ante la adversidad. Y ver que proviene de Dios porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Porque estoy seguro que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que entendí que debía rendir mi voluntad al Señor. Decirle, Señor, si esta es tu voluntad, todas las mañanas cuando voy al baño, ya orino sentado, que eso es una muy buena cosa para mi esposa. Creo que todas las esposas les encantaría que sus esposos orinaran sentados, ¿sí? A menos que usted tenga una puntería excelente, ¿no? Y yo antes de eso, de ese acto físico, le digo, Señor, que no salga orina por el recto, tú pon tu mano poderosa. Y no ha ocurrido, pero sigo orando, confiando en la voluntad de Dios y sigo orando todas las mañanas por eso. Le digo, Señor, ¿cuál es la meta tuya en mi vida? Quiero exprimirle a esta adversidad toda la verdad para no desperdiciar ni un solo día de sufrimiento de mi vida, sino para tratar de exprimirla para ser mejor persona. Que valga la pena el sufrimiento. Y en medio de la adversidad extrae toda la verdad para que valga la pena tu sufrimiento. Porque Dios nos ama.
Porque debemos rendir nuestra voluntad al Señor. Y creo que si Él tiene lo mejor para mi vida, es que Él tiene un plan y tiene un propósito que todavía no lo entiendo. Ya tengo algunas luces, pero todavía no lo entiendo. Pero sí sé varias cosas, que mi relación matrimonial mejoró. Que la relación con mis hijos mejoró. Que pude sentir el respaldo y el amor de ustedes como iglesia. Que supe comprender que soy un ser finito, que un día me voy a ir de esta tierra. Porque, como uno dice, pilas, papá. Nos podemos morir. A veces actuamos como inmortales. Pude entender quiénes son amigos y quiénes son compañeros de trabajo. Pude entender, pude tener la oportunidad de testificar de Cristo. Ni una sola enfermera se quedó sin Biblia ya de los días que estuvo hospitalizada. El doctor que me operó, yo le dije, doctor, ¿me permite orar por sus manos? Él se quedó así. Yo cogí las manos del doctor, padre. En la sala de anestesia, la doctora me dijo, siéntese, inclínese, porque me pusieron raquia. Y yo le dije, claro que sí, doctora. Y comencé, Padre, en el nombre de duro, en el nombre de Jesús, dirige la mano. La doctora me iba a chuzar y se quedó quieta. Dirige las manos de la doctora, bendícela, Padre Santo, bendice todas las personas que se encuentran en esta sala de cirugía. Hice una oración. Todo el mundo se quedó callado. Cuando terminé la oración, ella, no me dolió nada. Me dicen que la raquia duele mucho. A mí no me dolió nada. Me dijo, ¿va a sentir fría las piernas? Sí, ya las sentí, ya me dormí. Así que pude testificar de Cristo. Y lo más importante, aún sigo aprendiendo. Aún sigo aprendiendo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Número 1, dimensión física. Número 2, dimensión emocional. Y número 3, dimensión espiritual. Versículo 20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Y después se rasuró la cabeza, por eso me peluqué antier. Y se postró en el suelo, ¿para qué? Adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí o estaré cuando me vaya. El Señor dio y el Señor quitó. Pero me encanta cómo lo termina Job. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y en el capítulo 2, versículo 8, dice, sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja. Y me acordé, hacía unos meses antes, me salió una cosa aquí en la mano y nada que me mejoraba eso. Y después me salió en el codo y después me salió otra por aquí. Y fui a la dermatóloga y me dijo, ¿tiene psoriasis? Y usted sabe que eso no tiene tratamiento. O sea, eso, Dios lo bendiga. Porque te eches esas cremas ahí, pero usted sabe que habrá momentos en que... Y preparando este mensaje hace como unas 2 semanas, ¿no? Me agarró una rasquiña por todo el cuerpo. Yo me rascaba y me rascaba. Y entonces me acordaba de Job, pero no me rascaba con una teja. Menos mal tenía uñas parras para rascarme. Y yo decía, pero dije, voy a leer otro libro porque eso es como que me estoy psicoseando. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job no contestó. Job le contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y mire, usted puede leer su palabra, el versículo 1, el versículo 8
y el capítulo 2, en el versículo 3, dicen exactamente las mismas palabras. Hay una diferencia. A ver si alguno la encuentra. El narrador dice, Job era un hombre, ¿cierto? Pero Dios dice que Job dice que Job era mi ¿qué? Mi siervo. Mi siervo. La diferencia es que dice, no has tenido en cuenta a mi siervo. Ya no somos solamente hombres y mujeres comunes y corrientes, sino somos siervos de Dios. Y la Biblia nos insta a conservar nuestra integridad en medio de la adversidad, porque somos siervos y siervas del Señor. Entendí que aparte de ser hombre soy siervo, y entendí el valor de la mayordomía. Todo es de Dios, y que tengo dos caminos en la adversidad: ser como la mujer de Job, es decir, alejarse de Dios, y la mayoría de gente creyente lamentablemente en medio de la adversidad se alejan de Dios. Viene una prueba y la gente dice, entonces ¿para qué? Entonces ¿dónde está Dios? Entonces Dios no existe. Y la gente se aleja de Dios. Culpan a Dios por no haberles evitado la adversidad. Si Dios me amara, no hubiera permitido esto o aquello en mi vida. Como no pueden culpar al esposo, no pueden culpar a la esposa, no pueden culpar al gobierno, no pueden culpar al alcalde, no pueden culpar al clima, no pueden culpar a Trump. A alguno, pero no, entonces culpamos ¿a quién? A Dios. Y se van, muchas veces se alejan del Señor en medio de una amargura. ¿Y qué? ¿Conoce a alguien amargado? ¿Sí conoce a alguien amargado por ahí en medio de sus amigos, en medio de sus familiares? La amargura se nota, la amargura no se puede esconder, la amargura sale a flor de piel, es como un veneno que tenemos en la sangre. La amargura se nota. ¿Por qué? Porque la gente pierde la capacidad de sonreír, la gente pierde la capacidad de amar, la gente pierde la capacidad de perdonar, la gente pierde la capacidad de tomar decisiones. La adversidad es necesaria porque nos purga. La adversidad es necesaria porque nos madura. La adversidad es necesaria porque nos enseña. En medio de la adversidad crecemos. Crecí ¿cómo? En una relación más estrecha con Dios. Qué bueno que la adversidad muchas veces nos hace crecer en esa relación. Desarrollé una fe inquebrantable y tengo fe en el Señor. Sé que Él tiene un propósito con mi vida. Sé que la adversidad puso a prueba mi fe, pero seguiré confiando en el Señor y perseveraré hasta el final en el nombre del Señor. Amén. Fui donde un amigo coloproctólogo y me dijo, me examinó, me dijo, Jaime, hay que operarte. Yo le dije, bueno, y eso puede ser por laparoscopia. Y me dijo, no, es abierto. Me acompañó mi esposa y dijo, hay que operarte, pero mira, tranquilo, despacio, no se afane. Primero, estar seguro que no quede ningún vestigio de células cancerosas ahí. Y después, entramos con el urólogo y te operamos. Tenemos que cortar la fístula, él tiene que suturar, o yo tengo que suturar, o el coloproctólogo el recto, y el urólogo tendrá que suturar la vejiga. Pero tenemos que estar seguros que no se vuelva a abrir por ahí. Y la única manera es que estemos completamente seguros que no hay ningún vestigio de cáncer ahí en ese lugar. Le dije yo, ¿y la colostomía? Me dijo, después. Entre 4 y 6 semanas después, cuando estemos seguros de que esa cirugía quedó bien, le hacemos la otra. O sea que ya mínimo me corren pierna arriba 2 cirugías más. Pero dije, bueno, Señor, yo le dije, listo, eso si Dios quiere. Y si Dios quiere, pues proveerá los recursos, pondrá los especialistas, etcétera, etcétera. Si Dios no quiere, pues Él me puede sanar. Amén. Yo estoy confiado en lo que Dios quiere.
Dios usa la adversidad para que pensemos bien, que soy hijo, que somos hijos e hijas de Dios, que somos santos, separados del mal, no perfectos, pero sí santos, que debemos vivir correctamente al obedecer la palabra del Señor en cuanto a nosotros nos sea posible. En la adversidad Dios nos moldea a su imagen de santidad, de rectitud. Es parte de la vida cristiana, ser santo y ser recto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando venga la adversidad? Tomar este hermoso libro. Yo no sé si usted lo considera algo valioso, pero para mí es lo más valioso que tengo. Es la única manera de llegar al cielo, es por medio de este libro. Aquí está la voz de Dios en letra humana. Es este libro lo más sagrado y lo más importante de nuestras vidas como creyentes. No espere tanto que Dios le hable por visiones y sueños. Sí lo puede hacer, pero Dios le hablará especial y específicamente por medio de la palabra. Un día le veré a Él cara a cara y tal vez allí obtenga todas las respuestas. Mientras tanto, cualquiera que sea la meta que Dios ha puesto con esto, incluso si es la muerte, dicho, Señor, listo, vamos para allá. Cualquiera que sea la meta que Dios haya puesto en mi vida para esto. Concluyo diciéndoles, hermano, es importante entender el propósito de Dios en la adversidad. Y puede haber varios. Uno, que Dios llame nuestra atención. ¡Ey, mijo! ¿Estás dormido? ¿Por qué vas al culto y te la pasas en un dormitar? Hay gente que le preguntan, ¿cómo estuvo el servicio? Y dijo, uy, un sueño. Soñado estuvo. ¿Será que no puedes dejar tu celular para hablar por... ¿Usted cree que yo no me doy cuenta? Yo sé cuando usted está usando el celular para mandar un WhatsApp y sé cuando está usando el celular para leer lo que yo estoy diciendo. Yo me doy cuenta desde acá. Y entonces, ¿será que Dios te está hablando y tú no le estás poniendo cuidado? A veces para vencer nuestro orgullo, a veces para recordarnos que somos débiles, porque a veces de pronto nos creemos muy competentes. No es para dejarnos débiles, es para recordarnos que Él es nuestra fuente de fortaleza y de victoria, porque Él es el Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor. No es para decirte que eres débil, es para recordarte que yo soy quien te sostengo, dice el Señor. Para que odiemos el pecado. No es para que nunca pequemos, sino que nuestra actitud y decisiones estén conforme a la palabra del Señor. Ayer yo le hacía una pregunta a los líderes. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin pecar? ¿Cuánto tiempo podrías estar sin pecar? El que tú decidas, porque es una decisión. El tiempo que tú decidas puedes estar sin pecar, porque es solamente una decisión. La voluntad de Dios es que crezcamos en nuestra vida cristiana en medio de la adversidad. Y eso depende de dos cosas. Si veo la adversidad como un sufrimiento, como un dolor, pero como una oportunidad que Dios me está dando para crecer en mi vida cristiana, eso será lo mejor. Pero si veo la adversidad como un obstáculo, como hizo la mujer de Job, que no tuvo entendimiento, entonces será diferente. Dos opciones.
o la miramos como una oportunidad o la miramos como un obstáculo. Pero si la ves como una oportunidad, Dios te dará entendimiento, Dios te dará la fuerza, Dios te dará el valor, Dios te dará la seguridad para enfrentar esa adversidad, para que tengas más fuerza, para que crezcas más en la relación con Él, para darte una oportunidad, para no sufrir en vano. No quiero yo despreciar este sufrimiento, quiero crecer con todo esto que me ha pasado. Y tal vez ese es el mensaje que yo quiero dejarle en esta mañana. Si pasas por la adversidad, no sé por qué adversidad está pasando. Tal vez te engañaron, tal vez te robaron, tal vez perdiste a un hijo, tal vez perdiste a un ser querido, tal vez tu esposo te abandonó, tal vez lo que sea sea la adversidad por la cual estés pasando. No dejes escapar este sufrimiento, sino que úsalo para que crezcas en el Señor, para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en una dimensión diferente delante del Señor, para que el Señor te eleve, te anime, te bendiga, para que crezcas. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.